les decía antes, les queremos presentar este domingo un libro titulado El libro de la gramática vital. Su autor es José Carlos Aranda y es un libro que por lo menos promete unos apuntes para vivir y escribir mejor la novela de tu vida. Ahí es nada. José Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, queríamos charlar contigo porque el libro, yo les decía antes al comenzar el programa a los oyentes, que es un libro con el que vamos a comprender con facilidad, para empezar, la ciencia de la gramática y al mismo tiempo vamos a ahondar en la comprensión de la vida. Claro que a lo mejor hay quien se está preguntando, ¿qué tiene que ver la gramática con la vida? Es una buena pregunta. Bueno, la idea originalmente no es mía. Manuel Pimentel, que fue quien me embarcó en el proyecto, publicó a finales del 2009 un libro que se llama El libro de la escritura vital, en el que él tiene la idea de contemporizar las circunstancias de la vida, alejándote de ti mismo y contemplándote desde fuera como si fueras el protagonista de tu propia novela, de la novela vital, ¿no? Entonces se le ocurrió, porque no nos conocíamos en ese momento, trabamos conocimiento a través de la publicación de Manual de Ortografía en su editorial, que si había unas reglas que ayudaban a los escritores a componer la novela y a comunicar mejor, pues también debía existir una gramática para la vida. Y me lanzó el reto, yo lo acepté y tiene muchísimo que ver. Te digo que es algo tan ligado que muchas veces resulta difícil distinguir dónde acaba el ser y dónde empieza el pensamiento, porque el pensamiento y las palabras vehiculan nuestra vida. Se dice en ese prólogo de Manuel Pimentel que el escritor vital es aquella persona que aspira a mejorar la novela de su propia vida, que en principio es una empresa ya bastante difícil de por sí. Sin embargo, fíjate, tú eres una comunicadora excepcional. Si algo te ha llevado a serlo, yo creo que es la conciencia de que hay que mejorar continuamente en lo que uno hace. Y cómo uno primero se hace consciente de las dificultades, luego las supera. Y luego el trabajo diario va puliendo las asperezas. O sea, que no se puede relajar uno nunca. No, la vida es un aprendizaje, es una aventura continua en la que estamos aprendiendo continuamente a base de errores y aciertos. Y errar es necesario, y es uno de los mensajes del libro, ¿no? Errar es necesario y hay que quitarle el hierro de la derrota, porque forma una parte intrínseca importantísima del aprendizaje vital. ¿Hasta qué punto la lengua, las palabras que aprendemos de pequeños en la infancia condicionan después nuestra vida de adultos? Esos mensajes que a lo mejor se nos graban en la cabeza de no hagas esto, no puedes hacer esto, limítate a esto otro, ¿puede condicionar en el futuro tu pensamiento y tu conducta? Totalmente. Fíjate que nosotros aprendemos pues a través de la lengua materna. Lo primero que aprendemos es un código de supervivencia. Cuando tú aprendes una palabra nueva, aprendes a relacionarte con el objeto que representa y aprendes a reaccionar frente a él. Si es algo comestible o no comestible, si es algo de lo que tienes que tener precaución o no. Cuando aprendes la palabra electricidad, aprendes a tener precaución y aprendes a usarla, ¿no? Pero hay algo muchísimo más importante, ¿no? Que muchas de las palabras que utilizamos, que comprendemos, que manejamos, son palabras abstractas cuyo significado aprendemos a través de la propia experiencia, como por ejemplo amor, odio, deseo, esperanza. No se aprenden a través de la visualización de un objeto porque no existen en la realidad, sino como una comprensión de la realidad. Ahí es a partir de los actos que observamos como nosotros aprendemos a interpretar y reaccionar frente a la realidad. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que naces en una casa en la que la palabra trabajo es manifestada como una maldición bíblica. Entonces el niño aprende a reaccionar de una manera defensiva y nunca entenderá el trabajo como una meta de realización personal o como algo que le permita disfrutar o ser feliz. Y eso va a condicionar toda su vida. Otro ejemplo muy sencillo, se dice que la enorme mayoría de maltratadores han sido maltratados de niños. Bueno, pues es una aprehensión léxica errónea en la infancia, en una asociación de un concepto con una realidad que les obliga a actuar de una manera determinada ante situaciones concretas. Bueno, pues esto que en la lengua diríamos, estás utilizando mal esta palabra, ve al diccionario, consulta su significado y aprende a utilizarla correctamente para que lo que dices se comunique con claridad. En las personas, pues tendríamos que decir, tienes
que retomar el significado correcto de esta palabra. Lo interesante es que hay muchos errores muy extendidos. Por ejemplo, uno muy vuestro, de los periodistas, cuando decís que una imagen vale más que 1000 palabras, que me llama mucho la atención. En la radio no decimos esto mucho, pero bueno. Y yo en el libro desafío al lector a que me dé una imagen del amor, ¿no? Y bueno, pues 2 adolescentes mirándose a los ojos, y yo te diría, ¿y solo eso es amor? Dice, una madre abrazando a un hijo, ¿y solo eso es amor? Dice, un abuelo acompañando a un nieto del brazo, ¿y solo eso es amor? La madre Teresa de Calcuta rodeaba de indigentes, ¿y solo eso es amor? Y fíjate que en estos casos 1000 imágenes no cubren el significado de una palabra. Y cómo integramos ese significado va a determinar cómo reaccionemos nosotros, qué expectativas tenemos ante la vida, cómo vehiculamos nuestros sentimientos ante la realidad. Es lo que ahora se llama la inteligencia emocional, ¿no? La capacidad de gestionar nuestros sentimientos. No solo tenemos que educar nuestras palabras, lo que decimos, tenemos que educar las conductas, también se nos dice en el libro, y los sentimientos. Debemos aprender a gestionarlos, José Carlos, porque más a menudo de lo que sería deseable no sabemos cómo gestionar bien esto. Ahí viene la parte lingüística del tema, que hay que redefinir los sentimientos. Y en este sistema, si me permites extenderme un poquito en un ejemplo, antes os he dicho que el error y el acierto del error forma parte del aprendizaje, ¿no? Imagínate, hablamos del concepto amor, ¿no? En un adolescente cuando empieza a conocer la experiencia. Fíjate con qué facilidad en ese periodo se confunde el deseo, la amistad, el enamoramiento y el amor. Y evidentemente no hay otra fórmula sino el aprendizaje a través de la experiencia y a través del error. Y uno tiene que equivocarse, tiene que asumir el sufrimiento y tiene que aprender a avanzar. Y solo así conseguimos el conocimiento. Si nos quedamos anclados en cualquiera de los estadios previos, estamos condenándonos al fracaso. Por eso hay que consultar el diccionario, por eso hay que redefinir continuamente lo que sentimos y cómo sentimos. ¿Y qué dice ese diccionario de la esperanza? Porque está muy bien perseguir los sueños, está muy bien querer alcanzar las metas, no rendirse y todo esto, pero bueno, los dos sabemos que no todos los proyectos se cumplen, que a veces uno pone mucho por no decir todo y se queda sin nada. Y fíjate, en estos tiempos que corren, y no quiero nombrar la maldita palabra, pero bueno, que hay mucha gente que se viene abajo y que pierde la esperanza. Yo no sé si este libro, esta gramática vital, podría ayudarnos por lo menos a mantenernos en un hilito, aguantando. La esperanza es el ser consciente y consecuente con lo que uno hace y quiere hacer, a pesar de las circunstancias, teniendo la fe puesta en que el futuro abrirá una ventana. Desde luego el inmovilismo nos conduce a la perdición. El esfuerzo, el trabajo, la esperanza nos lleva a construir una realidad de un posible futuro. Hay que luchar por mantener siempre la esperanza. Podríamos lograr cualquier cosa sin querernos a nosotros mismos, ¿no, verdad? Por eso se dedica un capítulo también a la importancia de quererse a uno mismo. Sí, es otro epígrafe bastante travieso, ¿no? Porque se dice con mucha frecuencia, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti mismo. Claro. Y se lanza la pequeña broma, pídeles antes permiso, no sea que no tengan tus mismos gustos, ¿no? Y por otra parte, nadie da lo que no posee. Si tú no te quieres a ti mismo, difícilmente puedes querer a alguien. Y lo curioso es que estamos viviendo una sociedad en la que no nos queremos. Y no nos queremos porque no nos aceptamos, que es una de las reglas primeras de la gramática, el ser consciente de cuál es tu lengua, cuáles son las reglas que la rigen, aceptarla y a partir de ahí construir, ¿no? Tú has vivido en unas circunstancias dadas, tú eres una persona con unas capacidades dadas y lo primero que tienes que hacer es mirar a esa persona que hay en el espejo y aceptarla como es. Solo en ese momento, cuando tú la aceptas con sus limitaciones, con sus grandezas, con su bajeza, a partir de ahí, solo en ese momento, cuando empiezas a quererte a ti mismo, puedes ofrecer ese amor a los demás. Antes no. Y fíjate que el paso por quirófanos, casos como la anorexia, la droga, la bulimia, son todos indicadores de personas que no se quieren a sí mismas. De hecho, difícilmente, y esto también quien compre este libro lo puede advertir, si uno no se quiere a sí mismo, difícilmente se podrá alcanzar ninguna meta, porque tú también hablas de que el rechazo a alcanzar alguna meta siempre esconde inseguridad. O sea, no alcanzamos aquello que queremos porque nosotros mismos nos frenamos o algo así. Es una frase de Séneca, ¿no? Que las cosas no son difíciles porque no podemos alcanzarlas, sino porque las pensamos difíciles, no nos atrevemos a emprenderlas, ¿no?
No es mía, es de Séneca, otro gran cordobés. No porque yo lo sea, sino porque él lo fue. El no siempre lo tenemos por delante. El fracaso siempre es una amenaza. Y muchas veces anclarnos en lo que poseemos no es más que una manifestación de una falsa seguridad. El libro de la gramática vital, Apuntes para vivir y escribir mejor, la novela de tu vida. José Carlos Aranda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a vosotros. Primero por atenderme, que siempre es un placer hablar contigo. Y segundo por fijar vuestro foco de atención en un libro con tantas publicaciones como hay en el mercado, que en este caso es mío y que es digno de agradecer. Las gracias te las damos a ti. Buenas tardes. Buenas tardes.